Buenos días a todos. Nuevamente bienvenidos al bloque de ponencias. Les recordamos que en esta sala 2 inicia la sección de ponencias de la temática de química y aplicaciones. Iniciamos con el ID 74, seguido el 112, el 42 y el 43 y el 100. Quienes estén interesados en las temáticas de energías emergentes, estas son en la sala 1. Entonces, de esta forma vamos a dar inicio a la sección como tal que tenemos en la sala 2, con el índice 074. Entonces iniciamos con el trabajo de uso como fundente de la concha de mar proveniente del Pacífico colombiano y materiales cerámicos, de los autores Heidi Lorena Calambas, César David Plazas y Juan Pablo Cruz. Entonces, por favor, ponemos atención a la presentación y de nuevo muchas gracias por su asistencia. Buenos días. A continuación voy a presentar el trabajo titulado Uso como fundente de la concha de mar proveniente del Pacífico colombiano en materiales cerámicos, el cual se desarrolló en articulación con aprendices del SENA, pertenecientes al Programa de Tecnología de Análisis de Materiales del Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria, ASTIN, y por mí, Heidi Lorena Calambás, como investigadora principal. Este trabajo se desarrolló en Tecnoparque Nord Cali con el apoyo del Grupo de Investigación en Innovación y Desarrollo de Productos y Procesos Fabra Labs. El contenido a desarrollarse durante la presentación es la siguiente. Primero, introducción, metodología, resultados y discusión, conclusiones y bibliografía. Introducción. En la era actual se busca que todos los procesos disminuyan sus impactos medioambientales, buscando generar una economía circular que permita reducir tanto la generación de residuos como la entrada de materiales vírgenes a sus procesos. Teniendo en cuenta que la economía circular está enfocada a utilizar eficazmente los recursos donde prima la reducción, reutilización y reciclaje de las materias primas y otros elementos. Entre sus ventajas no está solo una mayor sostenibilidad, sino también un importante ahorro de costos. Es así como el aprovechamiento de la concha de mar puede generar un valor agregado a la industria cerámica. Ahora bien, hablando específicamente de los materiales cerámicos, su principal enfoque ha sido esencialmente hacia la cerámica tradicional, la cerámica artística, artesanal y o industrial. Estos materiales cerámicos están compuestos por cuarzo, caolín y feldespato. Este último es el principal fundente, que además representa la materia prima con mayor costo. Desde este punto, es importante buscar alternativas más económicas y rentables, sin que las propiedades finales se vean afectadas. Por lo tanto, en este trabajo se busca reemplazar diferentes porcentajes de feldespato en la mezcla cerámica por polvo de concha de mar, con el fin de igualar o mejorar las propiedades físicas y mecánicas de los materiales obtenidos. Metodología. Para la obtención del carbonato de calcio a partir de la concha de mar, se inició con las conchas tal y como las extraen los nativos de la región, para posteriormente llevarlas a un procedimiento de limpieza con agua corriente con el fin de eliminar polvo o suciedad en la superficie que ha estado expuesta. A continuación se lava con hipoclorito de sodio por 1 hora para desinfectar la muestra y finalmente se mantiene por 10 minutos en una solución de hidróxido de sodio a 1 molar para eliminar materia orgánica y posteriormente ultrasonicarla durante 5 minutos. Después del lavado de la concha se procede a triturarla y molerla en un molino de cuchillas para obtener un carbonato de calcio con una finura de hasta 45 micrómetros, garantizando que el 100% del material pase por el tamiz número 325. Para la evaluación del efecto del carbonato de calcio de concha de mar en cerámicas triaxiales, se deben obtener las barbotinas, para lo cual partimos de la mezcla de los polvos en seco, a los cuales se les adiciona agua con 0.2% de silicato de sodio como defloculante.
A partir de esta suspensión se procede a conformar las piezas por colado en moldes de yeso, las cuales se mantienen por 24 horas en los moldes y después de desmoldadas por 48 horas más a temperatura ambiente. Finalmente se lleva a cabo el proceso de sinterización a 10 grados Celsius por minuto hasta 1000 grados Celsius durante 2 horas. Estas piezas fueron conformadas con los porcentajes que se muestran en la tabla, reemplazando un 5 y un 10% de feldespato por carbonato de calcio. Después de la sinterización de las piezas es necesario reconocer el efecto de la adición del carbonato de calcio sobre las propiedades físicas y mecánicas. Por lo tanto, se estudia la porosidad total, la densidad y absorción de agua del material siguiendo la norma NTC 4635. Y también se evalúa la resistencia mecánica a la flexión y a la compresión usando una máquina universal de ensayos con una celda de 50 kilonewtons y una velocidad de 1 milímetro por minuto. Resultados y discusión. Inicialmente es necesario caracterizar el polvo de concha de mar obtenido, el cual fue evaluado a través de espectroscopía Raman usando un láser de 633 nanómetros. Este espectro presenta las bandas características del carbonato de calcio, las cuales se dan a 1084 centímetros a la -1, correspondiente al estiramiento simétrico, y en 703 centímetros a la -1 la flexión en el plano de los iones carbonato. A 205 y 152 centímetros a la -1 los modos reticulares correspondientes al carbonato de calcio. Teniendo en cuenta que estas bandas están bien definidas en el espectro obtenido, se puede demostrar que a partir de la concha de mar se obtiene un carbonato de calcio con alta pureza. La porosidad en los materiales cerámicos obtenidos se ve incrementada con la adición del carbonato de calcio debido a la formación de CO2 que genera canales de poros durante el proceso de liberación del gas. Por otra parte, se considera que los porcentajes de absorción de agua están acordes a lo estimado para cerámicas triaxiales. La densidad aparente con la adición de 5% de carbonato de calcio no presenta variaciones significativas respecto a la densidad de la muestra patrón. Sin embargo, al reemplazar un 10% de feldespato, la densidad se incrementa, probablemente debido a la formación de fases de baja temperatura o a la formación de fase vítrea alrededor de los poros como consecuencia de las reacciones entre el óxido de calcio y los aluminosilicatos de la matriz. Los materiales cerámicos obtenidos fueron evaluados también en cuanto a sus propiedades mecánicas. Como puede observarse en la gráfica, el reemplazo de 5% de feldespato por carbonato de calcio incrementa notablemente la resistencia a la compresión, generando un aumento de aproximadamente un 50%, lo que implica una mejor sinterización de la pieza. Sin embargo, al reemplazar un 10% de feldespato, la resistencia a la compresión disminuye a casi la tercera parte de la resistencia que se obtuvo con un 5% de reemplazo. En cuanto a la resistencia a la flexión, el reemplazo de feldespato por carbonato de calcio tiene el mismo comportamiento que la resistencia a la compresión, donde aumenta con el reemplazo de 5% y disminuye al reemplazar el 10%. Sin embargo, la variación en los valores obtenidos no representa cambios significativos. En cuanto a las probetas sometidas a esfuerzos de compresión, se evidencia que las fallas se presentan esencialmente en sentido paralelo a la aplicación del esfuerzo. Sin embargo, también se presentan fallas en otras direcciones. Según otros investigadores, esto puede deberse a los tamaños de grano de la matriz y a la densidad de las muestras. A partir del desarrollo de este trabajo se puede concluir lo siguiente. Primero, el carbonato de calcio obtenido de la concha de mar puede ser usado en materiales cerámicos, generando piezas con densidades y características similares a las presentadas por una cerámica triaxial convencional.
La porosidad en los materiales cerámicos obtenidos se ve incrementada con la adición del carbonato de calcio debido a la formación de CO2 que genera canales de poros durante el proceso de liberación del gas. Por último, la adición de un 10% de carbonato de calcio afecta considerablemente la resistencia a la compresión. Sin embargo, con un 5% de carbonato de calcio se obtienen excelentes propiedades tanto físicas como mecánicas, por lo que se demuestra que bajo estas condiciones es posible obtener un material cerámico que permite el aprovechamiento de este residuo sin afectar sus posibles usos o aplicaciones. A continuación se presenta la bibliografía base para el desarrollo de este trabajo. Bueno, agradecemos mucho la ponencia de los autores en este trabajo. Damos el espacio para las respectivas preguntas que puedan surgir del público o del canal en YouTube. Entonces, bienvenidos a las preguntas. Quedo atento. Bueno, tenemos aquí un par de preguntas. La primera de María Fernanda Galindo dice, ¿qué ventajas tiene el uso de la concha sobre la cerámica tradicional? ¿Alguno de los representantes del trabajo, por favor, para dar respuesta? Creo que está uno de los autores. Heidi Lorena, creo que está conectada. No, no te estamos escuchando. Toca desactivar el micrófono, por favor. Tienes el micrófono bloqueado en este momento. Ya está desbloqueado. Pero no te escuchamos. Si quieres, Heidi, pues si no es muy larga la respuesta por el chat, o si no, poner el correo electrónico para dirigirle las preguntas, ya que también hay otra pregunta de Viena Niño, que dice que qué ventajas físicas son obtenidas a partir de la porosidad. Listo, para que por favor, y si quieres, con copia del Congreso y con eso le compartimos ahora la respuesta a todos. Listo, por el canal de YouTube no hay ninguna otra pregunta. Lamentamos el inconveniente de Heidi de no funcionar el micrófono, entonces si quieres, mientras tanto, puedes responderle por el chat las dos preguntas a las personas mientras continuamos con la siguiente ponencia. ¿Listo, Heidi? Entonces, damos continuidad con el siguiente trabajo, con el ID 112, el trabajo titulado Fibers of Uranium Obtained from Rice Husk, Synthesis and Vibrational and Electrical Properties, de los autores Javier Ricardo Castro y John Jairo Frías. Damos bienvenida a la presentación y por favor pongamos atención a los ponentes. Buenos días. Conjuntamente con el profesor John Jairo Frías, quien esta mañana ha presentado una conferencia sobre materiales basados en grafeno, queremos compartirles resultados preliminares que hemos obtenido en su trabajo en cuanto a la síntesis de fibras de grafito oxidado obtenidas de la cascarilla de arroz, sus propiedades vibracionales y eléctricas. En una pequeña introducción hablaremos
sobre las razones por las cuales hemos seleccionado la cascarilla de arroz como material precursor, la importancia de investigar en este tipo de materiales y los aportes que queremos realizar con nuestro trabajo. Los materiales y los métodos que hemos utilizado para sintetizar y caracterizar estas fibras, los resultados, las conclusiones y las referencias. El arroz es uno de los productos de mayor demanda a nivel mundial. Se estima que anualmente se producen en el mundo aproximadamente 520 millones de toneladas de arroz, siendo China el mayor productor con un aporte aproximado de 200 millones de toneladas anuales, seguido de la India con 170 millones de toneladas. A nivel de Sudamérica, Brasil es el mayor productor con un aporte de 11 millones de toneladas anuales, seguido de Colombia. En nuestro país se produce aproximadamente 1 millón de toneladas de arroz al año. Es importante destacar el caso de Uruguay, que tiene una muy buena producción de arroz, pero que en su mayoría exporta el producto. A nivel nacional se destaca la producción de los departamentos de Tolima, Huila, Meta y Casanare. Estos últimos dos departamentos están ubicados en la zona de influencia de la Universidad de los Llanos. Se estima que entre los departamentos de Meta y Casanare aportan aproximadamente el 40% de la producción de arroz nacional, es decir, unas 360 toneladas de arroz al año. Al cultivar el arroz se tiene lo que se conoce como el arroz paddy o arroz verde, en donde conjuntamente se encuentra la cascarilla de arroz que envuelve al grano de arroz que conocemos comúnmente, mediante un proceso de trilla que se da en los molinos, proceso de molienda, se separa el grano de arroz blanco de la cascarilla de arroz. Este subproducto representa aproximadamente el 23% del arroz verde que se cosecha. Es decir, se tiene una muy buena disponibilidad de este subproducto para distintos usos, entre ellos lo que nosotros queremos darle como para la producción de un material grafítico que sea útil para el desarrollo de la ciencia y tecnología. Al respecto, se conoce que los materiales basados en grafito oxidado poseen una configuración molecular como la reportada por el profesor Frías en su tesis doctoral, la cual fue determinada a partir de simulaciones computacionales. Este tipo de materiales han despertado gran interés tanto en investigación como en aplicaciones industriales debido a las excelentes propiedades que presenta el grafeno. En el área básica es importante el descubrir nuevos materiales precursores para hacer nanociencia, el estudio de sus mecanismos de transporte y funcionalización. En aplicaciones han sido importantes en el desarrollo de dispositivos microelectrónicos flexibles, en el desarrollo de sensores, de celdas solares, como materiales absorbentes a nivel de carbón activado, en el desarrollo de dispositivos flexibles para el almacenamiento de energía, por ejemplo baterías y supercapacitores. Desde luego han sido muchas las trabajos que hemos encontrado en cuanto a la síntesis, caracterización y aplicaciones de grafeno oxidado obtenido a partir de la cascarilla de arroz. Sin embargo, no se ha realizado un estudio amplio en cuanto a la variación del rango de temperatura y así analizar la influencia de variar este parámetro en las características del material obtenido, así como no se ha establecido una clara correlación entre las propiedades eléctricas y vibracionales de este tipo de materiales. Ese es el aporte que queremos realizar desde nuestro trabajo de investigación que estamos adelantando. Nosotros hemos desarrollado en la Universidad de los Llanos un sistema de pirólisis para sintetizar este tipo de materiales, similar al que desarrolló el profesor Frías en el Instituto Interdisciplinario de las Ciencias en la Universidad del Quindío. Una vez depositamos la cascarilla de arroz como material precursor dentro del reactor, procedemos a generar la atmósfera controlada, para lo cual realizamos un vacío durante 3 minutos. Posteriormente permitimos el flujo de nitrógeno a través del sistema, es decir, actúan conjuntamente el vacío y el flujo de nitrógeno durante otros 3 minutos. Y finalmente suspendemos la función del vacío
pero permitimos que el nitrógeno continúe fluyendo durante otros 3 minutos. Con este procedimiento garantizamos una atmósfera eh, inerte dentro del sistema, lo cual nos permite realizar la pirólisis de la cascarilla. Ya en la carbonización variamos la temperatura de carbonización desde los 773 hasta los 1273 Kelvin, manteniendo el tiempo de carbonización fijo, aunque ya sabemos que si variamos el tiempo de carbonización también podemos modificar las características de nuestros materiales. Luego hacemos un proceso de molienda mecánica, generalmente maceración, y finalmente pues el almacenamiento de este material para realizar los ensayos y análisis de laboratorio que nos permitan caracterizar nuestro material basado en grafeno oxidado. Hemos obtenido fibras de carbón de longitudes aproximadas de 3 milímetros con diámetros de 600 micras. Son fibras rugosas, con una superficie rugosa, cuyas corrugaciones están por el orden de las 40 micras y poseen microcanales que varían entre 1 y 20 micras. La estructura internamente están formadas por estructuras porosas cuyos tamaños varían entre 5 y 30 micras. Para la caracterización de las propiedades vibracionales hemos utilizado la técnica de espectroscopía de Raman, la cual utiliza el fenómeno de dispersión para determinar las propiedades vibracionales de los materiales. Hemos obtenido espectros característicos del grafeno oxidado, como los que presentamos acá, que corresponden a 3 muestras procesadas a 773, 873 y 973 Kelvin respectivamente. Como se puede ver, se destacan la banda D y la banda G, características del grafeno oxidado, así como los sobretonos que nos indican que se trata de un material tipo grafeno oxidado multicapa. Aquí en la tabla podemos ver las intensidades de cada uno de los picos y utilizando estas dos ecuaciones en donde consideramos la relación entre la intensidad de la banda G y la banda D, ecuaciones que fueron presentadas por el profesor John Hager en su tesis doctoral, podemos establecer el tamaño del cristalito y la densidad de defectos de nuestros materiales. Para el tamaño del cristalito, en función de la temperatura de carbonización, se dejó fijo el tiempo de carbonización en 4 horas y la temperatura de carbonización se varió desde 773 a 973 Kelvin y logramos obtener tamaños de cristalito desde 4.7 a 5.5 nanómetros. Se encontró que a medida que disminuye la temperatura de carbonización, se aumenta el tamaño del cristalito. Este comportamiento puede estar asociado, sospechamos que puede estar asociado a la desorción de grupos de óxidos multifuncionales y compuestos orgánicos en las muestras de cascarilla de arroz cuando son sometidas a descomposición térmica. De igual forma, al dejar la temperatura de carbonización fija, como en este caso una muestra sintetizada a 973 Kelvin, se varió el tiempo de carbonización y también encontramos que varía el tamaño del cristalito. Para la caracterización eléctrica utilizamos el método Kelvin, más conocido como el método de 4 puntas, en donde se aplica un rango de voltaje, por ejemplo, y se mide la corriente que circula a través de las muestras, o viceversa. Inicialmente tomamos 3 muestras, dejando fijo el tiempo de carbonización en 4 horas y variando la temperatura. Encontramos que hay una temperatura crítica en los 873 Kelvin, a partir de la cual la conductividad eléctrica varía significativamente en forma lineal. Por lo tanto, hicimos experimentos aumentando el rango de temperatura de carbonización y estudiamos las propiedades eléctricas, y como vemos en esta gráfica, la influencia de estas altas temperaturas de carbonización, a medida que aumenta la temperatura de carbonización, incrementa la conductividad eléctrica desde 0.05 a 4.5 Siemens por metro.
En cuanto al comportamiento de la conductividad eléctrica en función de la densidad de efectos, encontramos que esta varía desde 0.01 a 0.1 Siemens por metro. Hay cambio en orden de magnitud. Ahora, si se deja fija la temperatura de carbonización a medida que se incrementa el tiempo de carbonización, también se incrementa la densidad de efectos. Esto hace que el material se vuelva más grafítico y en consecuencia aumenta la conductividad en forma proporcional, tal como era de esperarse. Estos resultados nos permiten suponer que nuestras muestras tienen un comportamiento de tipo semiconductor. Sin embargo, nos hace falta hacer mediciones a baja temperatura para corroborar esta hipótesis que tenemos. De igual forma, hemos hecho análisis de área superficial utilizando el método conocido como método BET, en este caso absorción y desorción de nitrógeno, encontrando que se trata de un material poroso con una concentración alta en el orden de los microporos y alguna pequeña concentración en el orden de los mesoporos. Es decir, tenemos un material altamente poroso. La presencia de estas microporosidades hacen que estos materiales sean excelentes candidatos posiblemente para el almacenamiento de cargas eléctricas, desarrollo de baterías y supercapacitores, y por eso es tan importante este tipo de trabajos. Por supuesto, nos falta hacer un estudio más exhaustivo, pero con estos resultados preliminares vemos que los materiales tienen unas respuestas físicas sistémicas. En conclusión, las fibras de grafeno oxidado obtenidas de la cascarilla de arroz presentan una estructura morfológica compuesta por estructuras porosas de tamaños entre 5 y 30 micrómetros, con una respuesta vibracional del tipo grafeno oxidado, con tamaños de cristales entre 4.71 y 4.5 nanómetros, con densidades de efecto en el orden de los 2.95 a 3.17 por 10 a la menos 4 centímetros a la menos 2. Vemos también que la conductividad eléctrica se incrementa a medida que se incrementa la temperatura de carbonización. Asimismo, vemos que las propiedades eléctricas y vibracionales pueden ser modificadas controlando la temperatura y el tiempo de carbonización. Estos resultados sugieren las fibras de grafeno oxidado como posibles candidatos para el desarrollo de sensores y dispositivos electrónicos. Acá algunas de las referencias que hemos utilizado en nuestra investigación y que con gusto hemos presentado hasta este punto. Muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes por la presentación del trabajo. Quedamos atentos a las preguntas que puedan hacer en el canal de YouTube o asimismo aquí en la sala respectiva. Voy a leer la pregunta del profesor Miguel Ángel, a menos que la quiera hacer directamente. Miguel Ángel Navarro, ¿bien pueda? Pues puede directamente, gracias. Profe Javier, ¿cómo está? Bien, Miguel Ángel. Bueno. Nos queda, pues, hemos tenido la duda desde hace algún tiempo de si es más fácil con cascarilla de arroz que con guadua, por ejemplo. ¿Tiene alguna ventaja hacerlo con cascarilla de arroz con respecto a rendimiento, a calidad del material obtenido? Sí, a ver, antes que todo, muchas gracias, Miguel, por la pregunta, muy interesante porque para nosotros todos estos cuestionamientos y aportes son muy importantes. Como lo mencioné, pues es decir, esto es un trabajo que hemos venido haciendo durante algunos años y que constituye unos resultados preliminares con miras a presentar pues nuestro proyecto de tesis doctoral. Y tal como lo mencionaba el profesor John Jairo esta mañana en su conferencia, él, por ejemplo, para obtener el material con material precursor de la guadua, él hace un proceso de doble descomposición térmica, es decir, hace una carbonización y luego utiliza líquido piroleñoso
para sacar otro tipo de materiales. Nosotros los resultados que tenemos hasta el momento es que la cascarilla de arroz, con un solo proceso de descomposición térmica, como se puede ver en los análisis Raman y en los BED, y bueno, ya tenemos algunos resultados de difracción de rayos X que no los hemos todavía decantado muy bien. Obtenemos un material con características similares al obtenido de la guadua. Inicialmente un resultado inicial, discúlpeme que estoy por acá circulan mucho los carrotanques, en un resultado inicial, por ejemplo, en cuanto a la área superficial, hemos encontrado que los materiales que obtenemos de la cascarilla de arroz tienen una mayor área superficial que el de la guadua, pero reitero que es un resultado preliminar, el cual todavía nos falta corroborar con otro tipo, pues analizando más muestras. La conductividad se comporta en forma muy similar, entonces creo que esa es la diferencia. Espero le respondió la pregunta, o si no es así, por favor me dice, que hemos encontrado entre pues el material que ha sintetizado el profesor John y lo que nosotros estamos haciendo con la cascarilla de arroz. Otro aspecto que me parece importante, profesor Miguel, es el hecho de que usted conoce, nosotros sabemos que la cascarilla de arroz es un material, bueno, hasta hace unos años lo llamaba desecho, ahora se le dice subproducto porque ya se han encontrado otros análisis que desafortunadamente, si no se trata de forma adecuada, genera contaminación. Entonces, digamos, esa es una de las ventajas que hemos tenido. No sé si el profesor John Jairo, que está en línea, quiera complementar algo o... Sí, realmente yo diría que muchas gracias, Javier, y lo felicito por excelente presentación. Me parece que más que diferencias, este es un material muy enfocado hacia desarrollar aplicaciones en el campo energético, es decir, con estos materiales se podrían desarrollar excelentes supercapacitores, eso lo dicen los resultados preliminares que nos comparte el profesor Javier, y muy posiblemente desarrollo de electrodos para baterías. Sin embargo, se requiere hacer todo un trabajo muy fino para llegar a hacerlo. Como dice, efectivamente, tiene una mayor área superficial y porosidad. Prácticamente es un orden de magnitud por encima de lo que nosotros hemos encontrado, pero se requiere hacer todo un estudio muy fino para precisar muy bien esas características. Recuerden que estos materiales entran a competir con otra cantidad de materiales que ya se utilizan en el campo de la energía, y por lo menos la eficiencia energética no la hemos logrado medir todavía con estos materiales. Esperamos que en el doctorado que está haciendo el profesor Javier con nosotros logremos escudriñar un poco este aspecto, y por supuesto ahí tendríamos unas respuestas bastante contundentes. Para mí es un material bastante atractivo en el campo de los materiales basados en grafeno, y con la posibilidad de obtenerlos en fibras, esto lo podemos meter en textiles, en una cantidad de matrices de otros materiales, que sin duda le va a dar unas ventajas a estos materiales y a los residuos de la industria del arroz en el departamento del Meta, sin precedentes. Y esta experticia la van a poder aplicar a otros residuos de biomasa también que tengan allí en el departamento, que también me imagino que son bastante importantes para el desarrollo del departamento del Meta. Muchas gracias, Javier, muy amable, adelante. Vale, gracias por la pregunta y la respuesta respectivamente. Tengo aquí otra pregunta que voy a hacer del canal de YouTube, y luego si hay otra, pues por aquí mismo también lo mencionaré. En el canal de YouTube, el profesor Nelson Briceño nos consulta: ¿por qué obtener óxido de grafeno a partir de un material que tiene un bajo contenido de carbono fijo? ¿Qué ventajas desde el punto de vista electroquímico presentan? Ángel, qué pena, ¿me puede repetir la primera parte de la pregunta que no la... Vale, no hay problema, voy a decirlo un poco más fuerte también. Listo, en el chat de YouTube nos pregunta el profesor Nelson Briceño: ¿por qué obtener óxido de grafeno a partir de un material que tiene un bajo contenido de carbono fijo? ¿Y qué ventajas desde el punto de vista electroquímico presentan? A ver, Nelson, muy buenos días. Bueno, como muestran estos resultados preliminares,
y le respondí al profesor Miguel, las respuestas que hemos obtenido nos indican que es un material grafítico. Pues hasta el momento tenemos un material grafítico con varias capas, multicapas. Pues tenemos que decir, nosotros hemos hecho estas primeras, digamos, análisis en unas poco número de muestras para ver precisamente esa inquietud que siempre hemos tenido, si la cascarilla de arroz, porque incluso alguna vez me acuerdo que lo discutimos en el sentido de que la cascarilla de arroz generaba un material altamente poroso, entonces recuerdo que discutíamos si por ejemplo se podría lograr tener carbones activados a partir de este precursor. Y efectivamente, pues hay muchísimo desarrollo, ante todo en países como China e India, en donde se utiliza este material desde el punto de vista de carbón activado. Nosotros, entonces, ya cuando, por ejemplo, lo que presentamos ahí en el sentido de que nos dimos cuenta que había una temperatura crítica que modificaba la conductividad y desde luego la resistencia del material, pues entramos a hacer esos análisis en un rango más amplio. Corresponde precisamente hacer análisis, digamos, análisis Raman, análisis de área superficial, es probable análisis FTIR y difracción de rayos X a las muestras, digamos un rango amplio de muestras variando la temperatura, como lo hicimos en la parte de la caracterización eléctrica, y desde luego ver la eficiencia, el rendimiento de estos materiales, que no lo hemos evaluado, es decir, para hacer si es, digamos, un rendimiento adecuado para tomar este material precursor y producir pues el material grafítico que queremos producir y para distintas aplicaciones como la queremos dar. No sé, profe John Jairo, si usted quiere complementar algo a mi respuesta. Sí, bueno, realmente el material grafítico que se obtiene en el rango de las bajas concentraciones de óxidos. Hay que hacer mediciones exhaustivas de la componente de óxidos a través de técnicas como XPS y como técnicas de EDX. Por ahora estamos viendo el inicio, pero no es tan cierto que se trata de materiales con bajo contenido de carbono. Por el contrario, lo que vemos es que si forman estructuras grafíticas es porque precisamente la descomposición térmica deja que se aprovechen estos materiales. Los rendimientos también falta evaluarlos. Por ejemplo, hablo del caso del bambú. Nosotros tenemos rendimientos del 30%, del 17%. Entonces, esos rendimientos son atractivos porque 0.95 gramos, por ejemplo, de nanoplaquetas en el mercado pueden costar del orden de $800, mientras que si yo cojo 3 kilos de cascarilla de arroz, no van a valer todo eso. Entonces, darle ese valor agregado a estas materias primas, a estos subproductos, si los podemos llamar de esa manera, a estos residuos de biomasa, pues abriría una cantidad de oportunidades, no solo desde el punto de vista académico, en ciencia básica y en ciencia aplicada, sino también en abrir alternativas de desarrollo para nuestros departamentos y nuestras regiones en Colombia, y por qué no en Latinoamérica reproducir y replicar este tipo de trabajos. Vale, muchas gracias a los ponentes. Voy a leer rápidamente la última pregunta para poder pasar a la siguiente ponencia. Viviana Niño pregunta, ¿puede influir el cultivo de arroz en el proceso? A lo que me refiero es que en países con alta contaminación, que tiene un alto cultivo de arroz como China e India, debido a esto pueden perder propiedades. Sí, Viviana, muchas gracias por la pregunta. Bueno, aunque no los presentamos en esta ponencia, pero ya tenemos unos resultados también preliminares de varias muestras, resultados de análisis XPS. Y acá nos dimos cuenta que sí, es decir, además de los materiales de los
digamos, composición que uno esperaba que este tipo de materiales, aparecen una serie de elementos que sospechamos pueden ser influenciados por los agroquímicos o los fungicidas que utilizan en los diferentes cultivos. Al respecto pensamos que, bueno, no sé si debamos tomar, por ejemplo, acá en el llano se utiliza dos sistemas para cultivar el arroz. Entonces, pienso que un análisis que tendríamos que hacer para dar respuesta a este tipo de inquietudes es tomar cascarilla de arroz de diferentes zonas o de diferentes sistemas de cultivo y evaluar su composición. No sé, Viana, si aclaro con eso la duda o queda alguna cosa. Aló, Ángel. Sí, señor. Entonces creo que con eso ya cerraríamos la sesión de preguntas. Agradecemos tanto a los participantes con sus preguntas como asimismo a los ponentes. Entonces, en este caso ya damos paso a la siguiente conferencia, la siguiente ponencia, perdón. Entonces, muchas gracias nuevamente a los ponentes. La siguiente ponencia es la ID 42, titulada Extracción y cuantificación del extracto colorante obtenido a partir de justicia secunda BAT para su uso en la industria de alimentos. Los autores, Miguel Ángel Navarro Ramírez, Guillermo Parrado Castro y Carol Pardo Pardo y Joana Murillo Pacheco. Pongamos atención a la ponencia y bienvenidos. Buenos días, mi nombre es Guillermo Andrés Parrado Castro, ingeniero agroindustrial egresado de la Universidad de Los Llanos. Este proyecto estudia la extracción y cuantificación de compuestos colorantes obtenidos de la planta Justicia Segunda Aval para uso en la industria de alimentos. Se realizó con la compañía de la ingeniera Carol Ginette Pardo Pardo y el apoyo y asesoría de los doctores Miguel Ángel Navarro y Joana Murillo, bajo el amparo del Grupo de Investigación en Química de los Recursos Naturales Quimera. La problemática de este proyecto se centra en el limitado conocimiento acerca de los compuestos colorantes obtenidos de esta especie. Se desconoce cómo se puede comportar el color una vez añadido a matrices alimentarias. Esto acompañado de que esta especie no posee información científica suficiente acerca de cómo se comportan en sí los compuestos colorantes. Al buscar extraer compuestos bioactivos para ser utilizados como colorantes naturales y de una forma reemplazar los sintéticos, es normal que se presenten dudas sobre la dosificación y la rápida degradación que pueden presentar este tipo de compuestos frente a sus competidores, los sintéticos. Este proyecto se abordó por muchas razones. Busca satisfacer una demanda en el consumo. Muchas personas tienden al consumo de compuestos más naturales, buscan saber cuál es el origen de lo que están consumiendo, de los ingredientes que posee ese alimento. También busca favorecer de cierto modo la calidad de la salud de los consumidores, ya que muchos de los colorantes empleados de origen sintético son sospechosos de promover enfermedades o de causar cierto tipo de alergias, cáncer, alteraciones en el ADN. Entonces se busca brindar una alternativa más confiable, además de generar el conocimiento para poder utilizar este compuesto como un colorante, como una fuente para la obtención de compuestos de tipo antociánicos y ser utilizada en la industria de alimentos. Y lo más importante, también tratar de darle un uso a una especie vegetal no explotada, no conocida industrialmente. El objetivo de este proyecto es estudiar la extracción y cuantificación de los compuestos colorantes obtenidos de la planta Justicia Aval en pro de ser utilizados en la industria de alimentos. Las antocianinas desde el punto de vista colorante son utilizadas como sustitutos de la eritrocina, el azul número 4 y otros colorantes sintéticos como el rojo número 40. Son relativamente estables a la luz, al calor y a pH por debajo de 4.
Se recomiendan ser usadas en productos lácteos, en confites y en bebidas suaves. Están exentas de certificación por parte de la FDA y no tienen ninguna restricción para su uso y comercialización. Además, se adaptan perfectamente a las tendencias de consumo saludable del mercado actual. Su gama de colores es extensa, va desde los rojos, pasando por el azul, el púrpura, incluso es posible obtener tonos naranjas o verdes, esto dependiendo del tipo de antocianina y del pH del medio en el cual se encuentra. Las antocianinas son compuestos flavonoides altamente solubles en agua, se encuentran formados por la unión de dos anillos, un anillo A, un anillo cromano, unidos en posición 2 a un anillo aromático B. Poseen diferentes sustituyentes, tal como lo indica en la tabla, diferentes grupos hidroxilo y metolxilo. La posición que ocupen en su estructura define el tipo de antocianina que se forma. Cada antocianina tiene características distintas y características diferentes en cuanto a su color y su tolerancia a condiciones de luz, acidez o temperatura. Normalmente se encuentran en las vacuolas de los tejidos vegetales de plantas superiores, en estructuras como flores o frutos, pero se pueden encontrar en hojas cumpliendo un papel en la regulación del proceso fotosintético. En la posición 3 y 5 de la estructura de la antocianina es posible encontrar azúcar como la glucosa, pero también es posible encontrar ácidos orgánicos como el cumárico, el cafeico, el ferúlico. Es ahí donde la antocianina recibe el nombre de antocianina acilada y tiene un comportamiento muy diferente a las antocianinas glicolizadas. La planta Justicia segunda pertenece a la familia Sacantáceas, una familia con alrededor de 700 especies. Se desarrolla principalmente en ambientes húmedos, cerca a ríos. En los llanos orientales se le conoce comúnmente como sangre de Cristo, insulina o crequito morado. Es normalmente tomada en infusión para tratar la hipertensión, enfermedades en la sangre relacionadas con el nivel de azúcar o tratamientos tópicos. La metodología para la realización de este proyecto partió de la recolección del material vegetal y la identificación taxonómica del mismo. Esto con el fin de conocer con certeza la especie de la cual estábamos analizando. La planta se recolectó en la vereda Barcelona del municipio de Villavicencio. Fueron hojas las estructuras recolectadas de diferentes pisos foliares de plantas que superaban 1 metro de altura en estado de floración. La identificación taxonómica se realizó en el herbario de los Llanos y contó con un permiso de recolección dado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. En el laboratorio se hizo la selección de las hojas de forma más exhaustiva para descartar hojas enfermas o decoloradas que presentaban ataques por plaga o algunas enfermedades. La preparación de la muestra consistió en la desinfección de las hojas utilizando hipoclorito de sodio 100 partes por millón, sumergiendo las hojas y luego lavándolas hasta eliminar el cloro residual. El secado de las hojas se realizó en un horno de convección por 72 horas a 30 grados centígrados. Una vez secas las hojas se pulverizaron con un moliz del número 20. Se realizaron pruebas preliminares con el fin de escoger cuál sería la mejor metodología. Esto basado en la revisión exhaustiva de metodologías propuestas por diferentes investigadores que también realizaron procesos de extracción de compuestos antociánicos para uso en alimento. De esas metodologías se estudiaron el uso de disolventes como el metanol, el etanol y el agua, y su afectación en el extracto colorante y la influencia que el pH tenía en el color. De estos resultados se optó por escoger una metodología para la extracción, la cual consistió en 1 gramo de materia prima por 15 de agua. El proceso de calentamiento se realizó a 40 grados centígrados por 1 hora en un baño María. Después se filtró la muestra y se almacenó en frascos color ámbar a 4 grados centígrados. Una vez obtenido el extracto se realizaron pruebas espectrofotométricas para la cuantificación de antocianinas. Los resultados del análisis preliminar, estudiando el tipo de disolvente, mostró que la concentración de etanol y la adición de ácido cítrico como posible disolvente tuvo un efecto significativo en el color y la saturación del extracto resultante. Podemos apreciar en la tabla cómo varía cada uno de los colores obtenidos dependiendo de la concentración de etanol utilizada como disolvente.
Con el fin de comprender mejor el porqué de los cambios en el color, dependiendo a la concentración de alcohol en el estrato, se realizó un análisis espectrofotométrico a partir de las curvas de absorbancia. Podemos evidenciar en estas curvas, en esta gráfica, que en el espectro ultravisible se puede observar picos de máxima absorbancia para los tres disolventes entre los 310 y 330 nanómetros, lo que puede indicar la presencia de antocianinas de tipo acilado. Comúnmente esto puede ser debido a la presencia de ácidos hidrocinámicos presentes en la pared celular de las plantas. En el espectro visible se esperaría obtener picos de absorbancia entre los 310 y 330 nanómetros, esto dependiendo a la antocianina que se encuentre presente. Pero podemos ver un desplazamiento en las longitudes de onda máxima, esto dependiendo del solvente utilizado. Pues cada solvente tiene una polaridad distinta y vemos cómo afecta los picos de máxima absorbancia. La presencia de antocianinas aciladas mejoraría enormemente la estabilidad y la intensidad de color, además de la retención del color en medios poco ácidos o neutros, a diferencia de las antocianinas no aciladas, que son prácticamente incoloras a pHs alrededor de 4.5 a 5. Y estas antocianinas, este tipo de ácidos presentes, ayudarían a que se generaran procesos de copigmentación. Se realizó un estudio buscando analizar la variación del color del estrato de acuerdo al pH. Para ello se realizaron diferentes buffers que iban de un pH de 1 a 13. Una alícuota de la muestra se depositó en cada uno y se observó de forma subjetiva el análisis del color. Podemos evidenciar en la imagen que a pH 1, donde se supone predomina la forma de catión flavilio más estable de la antocianina, donde se esperarían tonos rojizos, encontramos tonos naranjas. Y a pH 4.5, en donde predominan las especies pseudobase carbinol o hemiacetal, que se esperan normalmente sean incoloras, encontramos el tono más rojizo y con mayores valores de absorbancia. A pH mayor de 7, se esperarían formas quinoidales de color púrpura, y eso es lo que realmente se obtuvo. A pH 13 ya podemos evidenciar tonos verdes. Para determinar la cantidad de antocianinas presentes en el estrato se implementó el método de pH diferencial, un método comúnmente utilizado para evaluar la cantidad de compuestos de este tipo en fuentes vegetales. Este método se basa en que existe una diferencia en las absorbancias entre la muestra sometida o diluida a un pH 1 a una muestra en un buffer a pH 4.5. Recordemos que a 4.1 las antocianinas teóricamente se encuentran en su forma más estable, donde se esperaría encontrar una mayor absorbancia que cuando predominan las formas incoloras hemiacetales a 4.5. Esa diferencia me ayudaría a determinar la cantidad de antocianinas presentes en la muestra. Pero para este caso puntual encontramos que las cosas no se ajustan a la teoría, encontrando mayor absorbancia a medida que disminuye la acidez. Entre más alcalina es la solución, mayor es la absorbancia, esto generando un efecto hipercrómico. Por esta razón no fue posible implementar este método para determinar el contenido de compuestos de antocianinas presentes en este estrato, pero no fue un hecho aislado. De hecho, otros autores reportan que plantas de la misma familia, como la Justicia guanadensis, presenta el mismo comportamiento, encontrando valores de absorbancia más altos a medida que la muestra es más alcalina. En esta imagen podemos apreciar la antocianina en dos momentos distintos. El primero, cuando está a pH 1, en el cual predomina el ion flavilio, vemos que es una estructura casi planar. A la izquierda vemos la forma hemiacetal, la cual predomina 4.5 y recordemos es incolora normalmente. Esta tiene dos anillos aromáticos sin conjugar y un anillo central, el cual no es planar porque tiene un carbono tetraédrico. El ion flavilio es la única especie capaz de ser copigmentada, ya que los ácidos, los grupos aromáticos aciles se unen en la posición 2 y 4 del anillo pirilion, lo que dificulta que se hidrate la molécula.
y propicia un aumento en la estabilidad del grupo cromóforo, el cual se encuentra en color rojo. Esto hace que la molécula sea más estable, incluso en medios alcalinos. Pues ya vimos que es posible que exista la presencia de antocianinas no aciladas y que esto propicie que hayan fenómenos de copigmentación, hace que la molécula sea mucho más estable y explica de cierto modo por qué a pHs más alcalinos se obtienen absorbancias más altas. Algunas conclusiones que pueden determinar este estudio es que el extracto colorante tiene un gran potencial para ser utilizado en la industria alimentaria. Incluso puede convertirse en un sustituto viable de colorantes azoicos, aquellos que se obtienen de síntesis química. Otra de las conclusiones es que no solamente puede considerarse el extracto útil en el campo alimentario. Vimos y recordemos cómo el color del extracto varía grandemente dependiendo de la concentración de alcohol. Es decir, la polaridad del disolvente tiene un gran efecto en el color del extracto, lo que lo convierte útil en el campo de los quimiosensores para determinar leves diferencias en la polaridad, tal vez para determinar adulteraciones en la gasolina. Vemos que el colorante es inestable en medios ácidos, pero esto solo abre la posibilidad de que se implemente en alimentos que tengan pH superiores a 4 y donde normalmente las antocianinas no son consideradas viables. Agradezco a todos ustedes por la atención prestada y sobre todo a la Universidad de Los Llanos y al Laboratorio de Química, a los profesores Miguel Ángel Ramírez y al equipo de laboratorio, a los investigadores y doctores Miguel Ángel Navarro y Joana Murillo. Vale, muchas gracias a los ponentes. Damos entonces ahora el espacio para las preguntas que nos pueden hacer por el canal de YouTube o bien por este mismo medio. ¿Hay alguna pregunta que quieran dirigir a los ponentes? Tomando en cuenta que no tenemos alguna pregunta, bien sea tanto de la sala como del canal de YouTube, vamos a proceder a dar inicio para la siguiente presentación, ¿sí? Con el ID 043, titulada Determinación del contenido de polifenoles totales presentes en la pulpa del caimo, Poeteria de caimito, del municipio de Granada Meta. De los autores Lina Marcela Aguilera, Nicole Dayana Hernández y Miguel Ángel Ramírez y Miguel Ángel Navarro. Por favor, pongamos atención a la ponencia y bienvenidos. Cordial saludo, damas y caballeros, asistentes al Tercer Congreso Internacional de Ciencias Básicas e Ingeniería. ¿Sabían que en la actualidad cada día se presenta un alza en el mercado de las frutas exóticas y tropicales provenientes de Colombia gracias a su ubicación geográfica, lo que constituye un fenómeno que incentiva al sector agrario como la mejor alternativa en el futuro? Dicho esto, en el día de hoy vamos a mostrarles nuestra investigación, la cual consiste en la determinación del contenido de polifenoles totales presentes en la pulpa del caimo del municipio de Granada Meta, cuya investigación ha sido realizada por las estudiantes Lina Aguilera y Nicole Hernández del programa de Ingeniería Agroindustrial y el grupo de investigación en química a cargo de los docentes Miguel Ángel Navarro y Miguel Ángel Ramírez de la Universidad de Los Llanos. Inicialmente, realizaremos una breve introducción, continuando con el objetivo principal, metodología y métodos empleados. Seguidamente, discutiremos los resultados obtenidos en nuestro trabajo y finalmente explicaremos las conclusiones y recomendaciones. Según National Geographic, Colombia es uno de los 10 países con mayor biodiversidad del mundo, de acuerdo con los datos del Centro de Monitoreo de la Conservación del Medio Ambiente.
A partir de esto, Pauteria caimito es una planta frutal originaria de Sudamérica, más específicamente de la región amazónica, cuyo fruto es de color amarillo brillante, como lo podemos observar en la imagen, con un sabor dulce y agradable al paladar. El caimo es un fruto considerado exótico, puesto que aún es una especie desconocida en muchos países del mundo. Además, es una de las frutas exóticas con grandes posibilidades de explotación gracias a su amplio contenido nutricional. Sin embargo, el fruto, al ser cortado y expuesto al ambiente, genera una oxidación. Dicho comportamiento, conocido como parellamiento enzimático, se observa en productos de origen vegetal ricos en compuestos polifenólicos, cuya actividad biológica está relacionada con su carácter antioxidante, el cual es debido a su habilidad para quilar metales, inhibir la actividad de la enzima lipooxigenasa y actuar como atrapadores de radicales libres sin perder su propia estabilidad. De hecho, diversas organizaciones internacionales en el ámbito de la nutrición recomiendan un consumo diario como mínimo de 5 raciones de fruta o verdura para asegurar una adecuada ingesta de antioxidantes y prevenir enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo. La presente investigación busca la extracción y cuantificación de polifenoles totales presentes en la pulpa de caimo fresco mediante el método Folio-Socalteu, utilizando dos disolventes diferentes, etanol y metanol, con el fin de aportar información para el consumidor y para las diferentes industrias que deseen hacer uso de esta fruta. Metodología. Se escogió un árbol de caimo considerando su productividad, que estuviera libre de plagas y enfermedades, ubicado en el municipio de Granada Meta. Se seleccionaron 5 frutos maduros, con uniformidad tanto en el color como en el tamaño. Los extractos se obtuvieron pesando por triplicado 0.5 gramos de pulpa fresca en un microtubo y se adicionó 3 mililitros de disolvente para que la polaridad solubilice el soluto. Seguido de esto, se agitó en el vórtex por 5 minutos y se centrifugó a 5.000 revoluciones durante 15 minutos a una temperatura de 23 grados centígrados. El sobrenadante se transfirió a tubos cónicos. El residuo se le adicionó 1.5 mililitros de disolvente. Luego se agitó nuevamente durante 5 minutos y se centrifugó nuevamente a la misma temperatura. Se mezcló el sobrenadante con el extracto obtenido anteriormente. Cada extracto se volvió a centrifugar 5 veces más para clarificar las muestras. La mezcla resultante se llevó a volumen de 4.5 mililitros con agua destilada, tipo 1, y se almacenó en frascos de vidrio color ámbar de 10 mililitros a una temperatura de menos 20 grados centígrados para luego ser utilizado en nuestra investigación. Los fenoles totales se determinaron mediante el ensayo Folio-Socalteu, el cual es un método preciso y sensible, y se utiliza para la determinación del contenido de compuestos fenólicos totales en productos vegetales. Este método se basa en que los compuestos fenólicos reaccionan con el reactivo Folio-Socalteu, dando lugar a la oxidación de los fenoles presentes en la muestra, causando la aparición de una coloración azulada, que presenta un máximo de absorción de 765 nanómetros y que se cuantifica por espectrofotometría en base a una red de patrón de ácido gálico. Este método se realizó siguiendo las indicaciones de la norma ISO 14502 y el resultado de los compuestos fenólicos totales obtenidos de nuestra investigación se expresaron en miligramos de ácido gálico sobre 100 gramos de la pulpa. Bien, en la tabla 1 se observan valores obtenidos del proceso de la cuantificación de polifenoles totales de la pulpa de caimo en fresco utilizando un sistema de extracción con 2 disolventes, donde el primer ensayo se realizó con etanol y en el segundo con metanol. Vemos una gran diferencia en los valores obtenidos con metanol y etanol, puesto que es casi 3 veces mayor el rendimiento al trabajar con etanol, el cual influye la polaridad del disolvente, y algunos autores han evidenciado que los polifenoles son más solubles en etanol que en metanol. Sin embargo, cuando hay agua en el medio, afecta el poder extractante del disolvente. Para el caso de los valores tan bajos,
que hay entre la mezcla metanol-agua, pero sí favoreció la mezcla etanol-agua. Entonces, el disolvente etanol, al tener una polaridad elevada, solubiliza bien los enlaces polares o medianamente polares. Y en el caso de los polifenoles de bajo peso molecular, se consideran medianamente polar o polar. En el trabajo realizado por Tuesta en su investigación, él usó metanol para la determinación de polifenoles totales, donde este valor obtenido es bajo frente al valor que se obtuvo en el trabajo actual. Esto se debe a la polaridad del solvente, las condiciones de extracción, las condiciones del lugar de siembra, el medio ambiente y la maduración del fruto. Esto afecta bastante la cantidad de polifenoles y asimismo la extracción en el caimo. Bajo las condiciones experimentales en otras frutas, en la tabla 2, tenemos la guayaba con un valor de 130 a 250 para etanol y para metanol un valor de 194 miligramos de ácido gálico por 100 gramos de pulpa. Ya para el caso de la manzana, para el ensayo del etanol es de 290 y para el caso de metanol es 40.8 miligramos de ácido gálico por 100 gramos de pulpa. Y vemos que el caimo no está muy lejos de los beneficios de tener un gran contenido de compuestos polifenólicos, permitiendo posicionar al caimo como una fuente importante de antioxidantes para el consumo humano o bien para el uso industrial, bien sea alimentario, cosmético, farmacéutico, entre otros. En conclusión, la extracción con el solvente etanol tuvo casi 3 veces mayor interacción con los compuestos presentes en la pulpa de caimo, es decir, que las soluciones hidroetanólicas son eficientes para la extracción de fenoles, considerando su baja toxicidad, mayor rendimiento y beneficio económico. Además, los resultados de este trabajo indican que podrían servir como un alimento contra el daño oxidativo de los radicales libres que están en el organismo, o bien indican el aprovechamiento de su consumo en fresco. Como recomendación, puntualizamos en realizar la identificación de los compuestos antioxidantes contenidos en la pulpa de caimo. Y estas son algunas de las referencias que usamos en el trabajo. Bueno, muchas gracias por su atención prestada y un buen día. Agradecemos a los ponentes por la ponencia del trabajo que han realizado y quedamos atentos a las preguntas que puedan tener tanto en el canal de YouTube, que hay un cierto retraso para que tengan tiempo, y los que tengan aquí en la sala alguna pregunta para los respectivos ponentes y hacérsela llegar. Si quieren me piden la palabra y con mucho gusto se las doy para hacerle las preguntas. No veo en este momento que nadie me haya pedido la palabra, en una pregunta ni acá ni en el canal de YouTube. Entonces, por lo tanto, procedemos al siguiente trabajo con el ID 100, titulado Mercurio y plomo en aves de la región de La Mojana, Colombia, de Jorge Huelvas y José Marrugo. Por favor, para escucharlos y prestar atención. Mi ponencia se titula Mercurio, plomo en aves de la región de La Mojana, Colombia. Mi nombre es Jorge Andrés Huelva Soto, soy estudiante de la maestría en Ciencias Ambientales de la Universidad de Córdoba y el Caribe, y mi trabajo de investigación está bajo la tutoría del doctor en Ciencias José Luis Marrugo Negrete. Es un gusto poder participar en este Congreso de Ciencias Básicas e Ingeniería.
En primer lugar, hemos de decir que Colombia es el país con mayor biodiversidad de aves en el planeta, con 1.909 especies de aves registradas, de las cuales 266 son aves acuáticas. Dichas aves son un perfecto bioindicador de la calidad de los humedales y de los procesos ecosistémicos que se presentan en estos cuerpos de agua. En Colombia existen 20 millones de hectáreas en humedales, de las cuales medio millón corresponden a humedales de la región de la Mojana. Dicha región se encuentra en la confluencia de los ríos San Jorge, Cauca y Magdalena, entre los departamentos de Córdoba, Bolívar, Antioquia y Sucre. Esta región se ha visto afectada por la contaminación por metales pesados derivados de la minería aurífera proveniente del sur de Córdoba, el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Bolívar. En un estudio realizado por Marrugo en el 2019 se encontraron concentraciones considerables de cobre, níquel, plomo, cadmio, zinc y mercurio en sedimentos y materia orgánica de cuerpos de agua de humedales de la región de la Mojana, siendo el plomo el metal pesado con mayor distribución y por lo tanto con mayor capacidad de biomagnificación. Además, se han encontrado metales pesados en distintos grupos de organismos, entre esos los peces. Marrugo et al. En el 2018 encontró considerables concentraciones de mercurio, de metilmercurio en mojarra amarilla, moncholo y pacora. También se ha encontrado contaminación por este metal en arroz y también en seres y también contaminación por metales pesados en seres humanos. El mercurio, al igual que el plomo y otros metales pesados, tienen la capacidad de bioacumularse y biomagnificarse. En este esquema podemos observar que la forma orgánica del mercurio, el metilmercurio, pasa del agua al plancton, del plancton a los invertebrados, después a los peces pequeños y a los peces grandes. También puede pasar de los sedimentos, ¿cierto? Y a través del agua y los sedimentos puede pasar a los cultivos de arroz, por ejemplo, que son muy importantes en esta región. De igual forma, esos peces pueden ser consumidos por los seres humanos, también son consumidos por las aves, también son consumidos por otros tipos de organismos. De forma que la contaminación por metales pesados termina afectando a todos los grupos taxonómicos y al ecosistema en general de los humedales de la Mojana. El mercurio, al igual que el plomo, tienen como fuente principal en esta región del país la contaminación debida a la extracción del oro, a la minería aurífera y también al uso indiscriminado e indebido de material para la agricultura. Tenemos también que las aves pueden verse afectadas por plomo debido a la caza con perdigones de plomo. El mercurio es un metal tóxico que afecta de forma considerable el sistema nervioso, además de afectar también la masa corporal de las aves. El plomo tiene distintas afectaciones. Afecta la masa corporal de las aves y también disminuye las reservas lipídicas en este tipo de organismos. Puede producir ataxia y también anemia. El objetivo de la investigación fue determinar las concentraciones de mercurio y plomo y su relación con la masa corporal de aves asociadas a ecosistemas acuáticos de la región de la Mojana, específicamente en 3 especies. Dendrocygna autumnalis, también llamada pisingo de forma común, Platalea jaja, llamada pato cucharón, y Phalacrocoras brasilianus, llamada pato cuervo. El área de estudio en la cual se realizó la investigación es la región de la Mojana. Podemos observar aquí, en estos círculos,
que la región de la Mojana está rodeada por distintos ríos y en ella confluyen distintos ríos. Tenemos aquí, por ejemplo, el río Cauca, tenemos más arriba acá el río San Jorge que nace en el nudo del Paramillo. Se tomaron dos puntos de referencia para hacer los muestreos. Un punto de referencia que es aledaño a la ciénaga de Ayapel, en el corregimiento de Cecilia, jurisdicción de Ayapel, Córdoba. Y otro punto de referencia se ubicó en esta parte, ¿sí? En el río San Jorge, un punto de referencia ubicado aledaño a la ciénaga de San Marcos, en el corregimiento El Torno de San Marcos, Sucre. ¿Cuál fue la metodología? En primer lugar, el muestreo de aves la captura de aves se hizo mediante el uso de redes de niebla. Una vez que las aves cayeron en las redes de niebla, se procedió a tomar entre 1 y 3 mililitros de sangre con agujas insulínicas en las aves. Posteriormente, esta sangre se llevó a tubos con anticoagulante y se colocaron en una cava en un lugar oscuro entre 4 y 6 grados centígrados para que se conservara de forma adecuada esta sangre. También se tomaron se tomaron 10 plumas por cada ave, entre 4 y 5 plumas del pecho de cada ave y entre 4 y 5 plumas de otra parte del cuerpo del ave. Las aves también fueron pesadas de tal manera que se registrara su masa corporal, su peso corporal. Todas estas aves eran adultas. Una vez obtenidos las muestras de mercurio y de plomo, tanto en sangre como en plumas, se procedió a llevar estas muestras al laboratorio de análisis químico de la Universidad de Córdoba y se analizó el mercurio tanto en sangre y plumas mediante un método conocido como espectrometría de absorción atómica de vapor frío. Se analizó plomo tanto en sangre y plumas a través de un método conocido como espectrofotometría de absorción atómica con horno de grafito. Obtenidos los resultados de la concentración de arsénico y de plomo en estas tres especies, Dendrocina autumnalis, Phalacrocoras brasilianus y Platalea jaja, se procedió a aplicar un análisis de varianza para corroborar la normalidad de los datos. Posteriormente se determinaron las respectivas correlaciones entre las variables mediante el coeficiente de correlación de la distribución de Pearson. Para realizar estos análisis, estas asociaciones entre variables, se utilizó un criterio de significancia de 0.05. El tratamiento de los resultados se realizó mediante el paquete estadístico R3.5.3. Los resultados, en primer lugar, los primeros resultados hacen referencia a las concentraciones de mercurio y de plomo. Vemos acá arriba en la parte mercurio y plomo en sangre, mientras que en la parte de abajo encontramos mercurio y plomo en plumas. Entonces, el primer objetivo era determinar la concentración de mercurio y plomo en estas tres especies. En Dendrocina autumnalis se capturaron 22 individuos, para Platalea jaja se capturaron 15 individuos y para Phalacrocoras brasilianus se capturaron 6 individuos. Dendrocina autumnalis presentó las mayores concentraciones de plomo en sangre, mientras que Phalacrocoras brasilianus presentó la mayor concentración de mercurio en sangre. Por otra parte, Platalea jaja presentó las mayores concentraciones de mercurio en plumas y Phalacrocoras brasilianus las mayores concentraciones de plomo en plumas. De forma global, los organismos que presentaron mayores concentraciones fue Platalea jaja, el pato cuchara, que presenta un tipo de alimentación limícola
mientras que Phalacrocoras brasilianus, que es una ave carnívora, presentó la mayor concentración de plomo. Es decir, la mayor concentración de mercurio la encontramos en Platalea jajá, en ambos tejidos. Y la mayor concentración de plomo la encontramos en Phalacrocoras brasilianus. Estas concentraciones se analizaron con relación a la masa corporal de los individuos para ver si existía una correlación entre las concentraciones de mercurio y plomo en sangre y pluma de estas tres especies con la masa corporal de los individuos capturados. Los resultados que se obtuvieron fue que se encontró una correlación estadísticamente significativa entre la concentración de plomo en sangre en Dendrocygna autumnalis, de la masa corporal de Dendrocygna autumnalis con el plomo en sangre de esta misma especie. También se encontraron correlaciones estadísticamente significativas entre la masa corporal de Platalea jajá y la concentración de plomo en sangre y plomo en plumas de esta misma especie. Para Phalacrocoras brasilianus se encontró que que la masa corporal tiene una correlación estadísticamente significativa, tanto en mercurio en sangre, mercurio en plumas y plomo en plumas. Esto nos está indicando, ¿qué nos están indicando estas correlaciones? Estas correlaciones nos están indicando que, vamos a decirle las conclusiones. En primer lugar, ¿qué se concluye? Que existe una alta contaminación por metales pesados en la región de la Mojana, en estas tres especies. Segunda conclusión, la especie limícola Platalea jajá fue la que presentó mayor concentración de mercurio, con 4.049 nanogramos por gramo, y Phalacrocoras brasilianus, que es una especie piscívora, presentó las más altas concentraciones de plomo, con 7.396 nanogramos por gramo. Las correlaciones que encontramos entre las concentraciones de metales pesados y la masa corporal nos está indicando, ¿sí? Nos está indicando que estos metales están afectando la masa corporal de los individuos, están haciendo que su masa corporal disminuya, están afectando sus procesos fisiológicos y ellos están perdiendo masa corporal. Entonces aquí dice, el plomo se muestra como uno de los factores responsables de la disminución de la masa corporal en Platalea jajá. Eso fue lo que encontramos en esta especie. Mientras que el mercurio puede estar modificando el metabolismo de los individuos de Dendrocygna autumnalis. En este sentido, tanto el mercurio como el plomo poseen un efecto considerablemente significativo en los índices de masa corporal de Phalacrocoras brasilianus. En Phalacrocoras, todas las correlaciones, entre todas las variables, existieron correlaciones entre la masa corporal y las concentraciones de los metales, tanto en sangre y plumas. Todo esto nos indica que estos metales pesados están afectando a estas tres especies de aves de la región de la Mojana. Y podemos sacar una conclusión general. El estado de conservación de las poblaciones de aves presentes en los ecosistemas acuáticos de la región de la Mojana puede tender a la fragilidad y a la vulnerabilidad, dado que esta intoxicación por dichos metales pesados disminuye el potencial fisiológico, morfológico, reproductivo, comportamental e inmunológico de estas especies, lo que mina considerablemente la capacidad adaptativa y competitiva de dichas poblaciones. Es decir, la región de la Mojana se está viendo afectada por la contaminación debido a la extracción del oro y está afectando a los distintos grupos de organismos que viven en esta región, no solamente a los peces, a las aves, sino también está afectando a los ecosistemas en general y también a los seres humanos. Muchas gracias. No, de esta forma agradecemos al ponente del trabajo anterior. Damos el espacio para las preguntas, tanto por el canal de YouTube de la sala 2, como los asistentes en la sala. Cualquier inquietud, por favor, que quieran hacer, bien sea, pueden pedir la palabra para darles la voz o escribirla en los respectivos chats. Quedo atento y damos un tiempo de espera también por el retraso en el canal de YouTube.
Sí, profesor Miguel, bien pueda. Gracias. Buenas tardes. Me causa curiosidad los valores de mercurio y plomo de esas dos especies tan diferentes y que no hayan correlacionado también las concentraciones de plomo en platea jaja. Jorge, bien pueda para dar la respuesta al ponente, por favor. Buenas tardes. Quisiera que me especificara un poco más la pregunta porque no le entendí las correlaciones de plomo. Se refiere a las Eh, correlaciones de plomo. sí, esperaba encontrar que adicional al mercurio hubieran encontrado también plomo, por ejemplo, en platea jaja, en concentración elevada. Bueno, mirando los resultados, podemos observar que Plataleja J presentó las concentraciones más altas de mercurio de forma global, ¿cierto? Sí, o sea, eso es lo que se espera. Sin embargo, nosotros estamos observando que este es un ave que es limícola. Si es limícola, no se alimenta de las escalas más bajas de la red trófica, o sea, se alimenta de pequeños crustáceos, pequeños peces, comienza a tamizar con su pico los sedimentos y donde sí encontramos las más altas concentraciones, tanto de mercurio, o sea, en todos los metales, tanto en sangre y tejido, fue en Phalacrocorax, que es que se llama el pato cuervo. Esta es una especie piscívora, es decir, se está alimentando de organismos que ya están en la parte más alta de la escala trófica. Entonces, ahí sí encontramos eso, de que presentaba las más altas concentraciones tanto para plomo y mercurio en los dos tejidos. Y tenía sentido, y tiene sentido porque se alimenta de las escalas más altas. No sé si con eso, es decir, el tipo de alimentación puede estar afectando, si comparamos esta especie con por ejemplo, Phalacrocora, que tiene una alimentación piscívora carnívora y ya dice da un proceso de biomagnificación. Sí, pero pues de acuerdo a los hábitos alimenticios se esperaba que la concentración de plomo en ajaja fuera un poco más alta, ya que se alimenta de los sedimentos y los sedimentos deberían tener una concentración un poco más alta de plomo. ¿Esto significaría que el sedimento que están consumiendo tiene concentraciones bajas de plomo? Este, bueno, el doctor Marrubo, que había citado ahí, había encontrado concentraciones de plomo en sedimentos y materias orgánicas en el 2019 y lo encontró ampliamente distribuido. Eh, es decir, podemos suponer de que sí hay plomo y está ampliamente distribuido. Sin embargo, lo que hace que se exprese de una forma bien alta es cuando se da el proceso de biomagnificación. Aunque hemos de observar que tanto Pisingo como Platalea jaja como Phalacrocora brasiliano, todos presentaron de alguna u otra manera plomo en sangre y plomo en plumas, las tres especies, ¿cierto? Sin embargo, Platalea jaja presentó las más altas concentraciones de mercurio en plumas y las que presentó más altas concentraciones de plomo y de mercurio fueron de plomo, exacto, las más altas concentraciones fueron las de Phalacrocora. Podríamos decir entonces, por estudios anteriores del 2019, que sí, hay una amplia distribución del plomo y es el que tiene más potencial de bioacumulación o biomagnificación debido a que está ampliamente distribuido. Sin embargo, yo pienso que aquí es el tipo de alimentación, aunque ahí vienen unas dudas que yo también me he preguntado, porque Phalacrocora está en contacto directo con los sedimentos donde están los metales. Sin embargo, ahí no tendría como que una respuesta muy clara. Supongo que Phalacrocora tendrá pues unos rangos más altos de mercurio y plomo debido a precisamente de que se está alimentando de peces que ya han tenido un proceso de bioacumulación y biomagnificación que hace que se exprese eso en sangre y plumas. Sí, señor, puede ser algún cambio en la alimentación, así como la biomagnificación en los peces que están consumiendo.
Gracias. Gracias a usted por preguntar. Otra pregunta, Jorge. Bien, Sí, lo pueda, escucho. Jesús. ¿Usted de pronto ha pensado en que podría haber otro factor responsable de esa disminución de la masa corporal en esas aves? Bueno, hemos o sea, es que mire los resultados que encontramos. Por ejemplo, en Phalacrocora se encontró una correlación negativa y entre masa corporal y los metales pesados, que es lo que usualmente se espera. O sea, la literatura que uno espera o que uno ha leído dice eso, que los metales pesados tienden a disminuir la masa corporal. Sin embargo, si observamos en Pisingo y observamos en Pisingo, que es Dendrocynna tonnalis, y en Phalacrocora brasiliano, observamos que había unas relaciones positivas. O sea, y también hay literatura que dice eso. O sea, hay organismos en los que no se da una disminución, pero sí se dan cambios en la masa corporal, o sea, se dan alteraciones de la masa corporal. Recuérdeme la pregunta que se me fue la paloma, se me fue el hilo, usted discúlpeme. No, si era posible que hubiera otro factor que pudiera explicar la disminución de la masa corporal en esas especies. Ah, perfecto. No solamente los metales, sino, no sé, de pronto disminución de los posibles alimentos o presas que ellos usualmente comían antes de que se contaminara ese sistema, disminución. Exacto. Sí, no sé, otras cosas que de Sí, pronto usted conoce ya un entendí poco su más. pregunta. Exacto. Bueno, exacto. Además de los metales pesados que no solamente están afectando pues a las aves, sino a todo eso, esos ecosistemas tan complejos de humedales en la Mojana, hemos de tener en claro también que aquí han habido, además de la minería que viene del Bajo Cauca, el sur de Córdoba, el sur de Bolívar, esta región, que es una región de humedales, se habla de la cultura anfibia, es posible que muchos no conozcan, yo vivo a 3 horas de la Mojana, es una cultura anfibia donde la gente literalmente está todo el día en contacto con el agua, se ha visto afectada por procesos, por ejemplo, de deforestación, también se han aterrado una gran cantidad de humedales, es decir, pues viene pues un gamonal, un latifundista, compra tierras por ahí, necesita meter ganado y lo que hace es aterrar lastimosamente la ciénaga, quitándole pues el hábitat de muchos organismos. Es decir, además de los metales pesados que afectan a otros organismos y pueden colocar en riesgo otros organismos de los cuales se alimentan estas aves, que eso también está sucediendo. Hay contaminación demostrada en peces, en reptiles, en cultivos de arroz, que por ejemplo de esos son los que se alimentan los pisingos. También se ha dado un proceso pues, de deforestación en la Mojana, también se ha dado un proceso de ganadería extensiva y por ejemplo se da el fenómeno que muchas personas de las sabanas de Córdoba y Sucre, yo vivo en Sahagún, cuando es temporada de verano dicen, bueno, vamos a llevar ganado para la Mojana, se lo llevan el ganado a 3 horas de aquí, 4 horas y ese ganado lo meten en la ciénaga. Eso pues conllevará pues precisamente a que se aterran las ciénagas, se destruyen esos ecosistemas con pues las implicaciones que tiene la ganadería. Eso también tiene un efecto pues en las posibilidades de alimentación que tienen estas especies respecto de otros organismos, ¿cierto? Si disminuyen pues las cantidades de peces que se alimentan o de las semillas. Eso también podría estar afectando pues su masa corporal. Sin embargo, lo que creemos aquí, el, el fenómeno que está afectando más esto, o sea, las posibilidades de alimentación y también de la masa corporal de los organismos, es los metales pesados, porque los metales pesados tienen un efecto sistémico, ¿no? Afectan el sistema nervioso, afectan la etología del organismo, su ciclo reproductivo, afectan su capacidad de estar alerta ante otros organismos, afectan su capacidad de ir en busca de alimentos. Entonces, todos estos efectos sistémicos hacen que el organismo no esté apto para alimentarse, para buscar el alimento. Y eso pues tiene implicaciones. Además de eso, que estos metales pesados están relacionados con cambios a nivel enzimático que afectan otros procesos metabólicos.
y pues esto conlleva pues a que se esté dando una alteración en la fisiología del organismo y una disminución de su masa corporal. Muchas gracias, Jorge, por la ponencia. Con esto daríamos entonces finalizada la sesión de preguntas y asimismo el bloque de las ponencias. Nuevamente agradecemos no solo a Jorge, sino a todos los ponentes de este bloque y a los participantes por sus preguntas, tanto por vía de YouTube como en este caso, por la sala. Solo un pequeño anuncio, les estoy compartiendo esa imagen para invitarlos ahorita a las 2 de la tarde a que continuemos con el evento. A las 2 en la sala 1 tenemos el panel titulado El rol de las ciencias básicas de ingeniería en la región, experiencias, reflexiones, retos, perspectivas en el contexto de COVID-19, del médico Julián Camilo Reaño, médico genetista y profesor en bioética, Oscar Gutiérrez, enfermero y especialista en epidemiología, Nayib Camacho, filósofo, escritor y profesor universitario, y Omar Yacir Ventral, decano de la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad de Los Llanos. Entonces, feliz almuerzo y nos vemos ahora a las 2 de la tarde y luego seguirá el último bloque de ponencias. Muchas gracias.